Y hablando de arte ahora aquí en Miami, vamos a conversar con un connotado artista, artista plástico y magnífico caricaturista, Eduardo Sanabria. Edo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. César querido, ¿cómo estás? Un abrazo. Un santo trotamundos. ¿Qué es esto? Bueno, un santo trotamundos es una de las tantas visiones que tengo de José Gregorio Hernández. Yo tengo ya 10 años trabajándolo y reinterpretándolo. Y bueno, hice un inventario de varios José Gregorios. El José Gregorio Santo, el José Gregorio Hombre de Fe, el José Gregorio ícono pop, el médico, el científico, y este que es nuevo es el Santo Trotamundos, el José Gregorio Trotamundos, que es el José Gregorio que también está con la diáspora venezolana, que se fue con la diáspora. De hecho, conceptualmente lo dibujé con un pasaporte en la parte de atrás y con los sellos de los pasaportes que te ponen en el mismo pasaporte cada vez que llegas a un país. Esto me lo dijo, me lo corroboraron los seguidores, porque yo les pedí sus imágenes de José Gregorio en cualquier país que estuvieran y me mandaron más de 300. Y entonces ahí fue donde yo dije, bueno, definitivamente José Gregorio Hernández emigró también con la diáspora. Y es por ello que le puse un santo trotamundos, porque ahora ese José Gregorio no existía hace 10 años, ya es un José Gregorio que está actual, donde haya un venezolano que profese la fe o un agradecimiento, inclusive voy más allá, no solo venezolano, un latinoamericano que profese la fe o agradecimiento por algo, por un tema de salud, por un tema familiar, pues ahí está José Gregorio Hernández. Veo que aquí mezclas a José Gregorio con Cruz 10 en esta imagen. Sí, porque esa pertenece al libro. Sabes que un Santo Trotamundos es un proyecto que tiene un proyecto de arte con una exhibición, tiene el proyecto editorial libro y el proyecto mural. Y en el libro está reflejado el José Gregorio en ese piso tan emblemático de Cruz 10. Es una metáfora de la primera inmigración, la primera salida de venezolanos que fue por el aire. Y después en el mismo libro está la segunda ola que fue a pie, aquellas vicisitudes que pasaron tantos venezolanos emigrando a países latinoamericanos. Y bueno, José Gregorio también estaba con ellos, ¿no? ¿Por qué José Gregorio? ¿Lo haces porque te resulta atractiva la imagen de un santo en saco y corbata de flux? ¿Porque tienes fe? ¿Porque le estás pagando una promesa a José Gregorio? ¿O por mero capricho? ¿Por qué, Edo? Mira, yo te diría, mi devoción por José Gregorio es artística y también espiritual. Yo tuve un episodio complicado el año pasado de salud y bueno, de alguna forma también José Gregorio estuvo ahí presente y esa forma parte de la devoción espiritual que le profeso a él. Pero está la devoción artística también, que llevo junto a él reinterpretándolo más de 10 años. Eso también lo reflejo en el libro. Desde el 2014 yo vengo haciendo cantidad de reinterpretaciones de José Gregorio Hernández. Yo recuerdo que desde pequeño veía esas vitrinas con esos José Gregorios, esas estatuitas de José Gregorio que se multiplicaban y me llamaban mucho la atención. Eso es una imagen muy pop y además siempre digo que lo pop es democrático y qué más democrático que José Gregorio Hernández. Tú puedes tener todo el dinero del mundo o puedes ser la persona más humilde, pero igual le rezas a José Gregorio y le pides a José Gregorio por tu salud si tienes un episodio complicado y ahí no importa que tenga dinero como tal o no. Entonces esas reinterpretaciones de José Gregorio siempre me han llamado la atención, inclusive los dos José Gregorios terrenales que también están ahí en el libro, el José Gregorio científico y el José Gregorio médico, porque obviamente mucha gente tiene esa imagen icónica de José Gregorio que hace milagros, pero también está ese José Gregorio que fue un científico súper avanzado en la época y un médico también extraordinario. Me llama mucho la atención que cuando tú tienes a José Gregorio con su flucecito, el chaleco, la corbata y el sombrerito ese fedora que se lo pone hacia atrás, no hay duda de que ese es José Gregorio. Pero en las aproximaciones que planteaste y que hemos visto, una vez que le quitas el flux y le quitas el sombrerito,
es un cara común, es apenas un individuo de bigote. ¿Qué es José Gregorio realmente? Bueno, José Gregorio es una figura poliédrica, tú mismo lo dijiste ahí. Yo inclusive esa misma figura poliédrica artísticamente yo quería reflejarla porque tal cual, José Gregorio es el clásico que está con las manos atrás y el sombrero. Pero entonces yo dije, yo tengo que hacer otros José Gregorios que sean distintos y que reflejen esa posición o esa faceta que la gente a veces no conoce o se olvida. Por eso yo lo puse con un uniforme, por ejemplo, hay uno, ese que estamos viendo es el José Gregorio que no existía, el del pasaporte, el trotamundo. Pero también está el José Gregorio con el uniforme de médico, de cirujano, que es el que tiene el gorrito y tiene los zapatos, ese mismo que estamos viendo ahí, que dice el médico. No había un José Gregorio con ese uniforme. Entonces, también me da risa porque la gente dice, no, pero es que en esa época no existía estetoscopio. Y bueno, claro, pero es una metáfora también que tú asocias artísticamente ese José Gregorio. Entonces, por eso te digo, él da mucho, e inclusive si un venezolano ve ese José Gregorio, aunque no tenga el sombrero, ya sabe que es ese personaje que bueno, que todos conocemos, ¿no? Sabes que sí existía el estetoscopio, pero José Gregorio no usaba estetoscopio. Él pegaba su oreja al pecho del paciente para oír directamente. Exacto. Pero sí existía el estetoscopio. Y eso lo sé porque yo produje un unitario que hicimos, creo que en el año 90, 89, sobre José Gregorio, se llamó El Venerable, que lo escribió Leonardo Padrón. Y quiero contarte esta anécdota porque Leonardo, un ser agnóstico, revela que José Gregorio le hizo un milagro con un hijo de él, a la sazón mi ahijado. Y tú comentas que tuviste, por un problema tuyo personal, que solicitar la intersección, la ayuda de José Gregorio, y José Gregorio te ayudó. De manera tal de que tengo aquí a dos individuos a los que estoy entrevistando o he entrevistado por razones periodísticas, pero cuando les pregunto por José Gregorio me dicen, no, pues es que yo le recé a José Gregorio y José Gregorio me hizo el favor. Y José Gregorio es así tan generoso, tan amplio, Edo. Yo creo que sí, inclusive no solo esas experiencias personales. Yo trabajando este proyecto Un Santo en Otro Mundo he tenido unos testimonios de gente de verdad cercana o gente que he conocido que ha tenido episodios con José Gregorio que de verdad me sorprende mucho. Y como te digo, la devoción que yo tenía al principio era artística, la vas reflejando, la vas trabajando, pero a medida que esa devoción artística va comenzando, te vas acercando a otras personas que te van mostrando, te están diciendo esos testimonios. Fíjate lo que tú me estás diciendo, Leonardo Padrón, que yo no sabía. Inclusive tenemos una buena amiga que está reflejada en el libro, Ana María, que trabaja en Univisión, que tiene un milagro, y ella es cubana, sus padres son cubanos, sus abuelos son cubanos, y ellos son devotos de José Gregorio Hernández, y está en el libro, la pusimos su testimonio en el capítulo del José Gregorio Milagroso, porque el libro se divide en 7 capítulos, que son los 7 José Gregorio. Entonces, el Milagroso está el reflejo de ella. Veo que allí está Jorge Glenn, Dudamel, en fin, el motorizado, el repartidor, la que hace el Uber, la que limpia. O sea, José Gregorio está con toda la diáspora. Sí, esa es una metáfora también artística que quise reflejar, porque sobre todo en estos tiempos que el gentilicio está tan golpeado, sí, pues José Gregorio fue un influencer desde antes que existieran las redes sociales. Y José Gregorio también se caracterizó mucho por hacer el bien, una persona muy noble, y eso también deja el gentilicio en alto. Y yo creo que esa diáspora está siguiendo esos pasos de José Gregorio. Y ahí, en esa que estás viendo, es otra metáfora de la ruta del bien, que es todos los José Gregorios montados en una camionetica, porque aunque todos son diferentes, todos van en una misma ruta. Entonces los monté en una camionetica que es el transporte por excelencia del venezolano. Y vi una imagen, me pareció José Gregorio en el Darién. Sí, claro, porque me preguntaste primero por qué José Gregorio estaba con el piso de Cruz 10.
Bueno, esa era la asociación con la primera ola de inmigrantes que fue por el aire. Y esa segunda que estamos viendo ahí es la segunda ola que fueron los que se fueron por la selva, por el Darién o caminando por toda Latinoamérica. Y yo pensé, bueno, mucha de esta gente también tenía a José Gregorio con ellos, Sí, tal vez en forma de estampita o en forma claro. de foto o algo. Y eso, por eso lo reflejé él ahí abrazándolos y también como dándoles cobijo, ¿no? Y esperanza. ¿Cómo podemos tener este libro, Edo? Mira, César, el libro ya está disponible en mi página web, edosanabria.com, y aprovecho de invitar a todos tus oyentes, bueno, igual a ti, a la presentación que vamos a tener aquí en Meta Miami, en la Galería Meta Miami en Wynwood. Todos esos datos los vamos a tener en las redes, en mi Instagram, edoilustrado.com, y el libro ya está disponible, como les dije, en mi página edosanabria.com. Te felicito, Edo, de verdad, preciosa idea, precioso libro. Un santo trotamundos. Un fuerte abrazo, Edo. Gracias, querido, un abrazo. Edo Sanabria, talento descomunal. Y la verdad es que por eso es que José Gregorio es tan popular, ¿no? Todos creen en José Gregorio, hasta los ateos creen y le rezan a José Gregorio Hernández. Por algo será.